El cielo de aquella tarde se cernía sobre Sevilla con un velo gris plomizo, como si la propia atmósfera sintiera la pesada carga que aplastaba la mente de Mateo. A sus 30 años, estaba sentado en una butaca de terciopelo en el salón de su casa, con la mirada perdida en una taza de café que llevaba horas enfriándose sobre la mesita de caoba. No la había tocado. Sus pensamientos estaban demasiado enredados en un único y asfixiante asunto, su boda. Mateo, tienes que hacerlo. Es por tu futuro. La voz afilada de su madre, doña Isabel, cortó el silencio como un cuchillo. Era una mujer de mediana edad cuya elegancia perpetua solo era superada por su férrea determinación. Estaba sentada frente a él, su rostro un lienzo de voluntad inquebrantable, sus ojos oscuros fijos en él sin una pizca de compasión, como si quisiera asegurarse de que su hijo no daría ni un paso atrás en el plan que ella había trazado con meticulosa frialdad. Pero mamá, apenas la conozco, protestó Mateo en voz baja, aunque sabía que era inútil. Había repetido esa misma frase una y otra vez durante semanas, y la respuesta era siempre la misma, un muro de pragmatismo contra el que sus sentimientos se estrellaban sin dejar mella. ¿Y qué importa eso?, replicó ella, con un gesto de impaciencia en sus labios finamente pintados. No te casas por amor, Mateo. Te casas por estabilidad. La familia de Clara, los de la Vega, son una de las fortunas más antiguas de Andalucía. Su padre, don Alejandro, controla un imperio inmobiliario. Esta unión salvará el negocio familiar. ¿O acaso has olvidado las deudas que nos ahogan desde que tu padre murió? La mención de su padre fue un golpe bajo, una táctica que doña Isabel dominaba a la perfección. Mateo bajó la mirada, sintiendo el peso de la responsabilidad familiar caer sobre sus hombros como una losa. Sabía que su madre tenía razón en un punto, la constructora que habían heredado se tambaleaba al borde del abismo. Pero la solución que ella proponía le revolvía el estómago. Pero la gente dicen que no está bien de la cabeza, susurró casi avergonzado. Que Clara es excéntrica. Inestable. Doña Isabel soltó una risa corta y despectiva. Excéntrica es la palabra que usan los ricos para no decir loca. Y aunque lo estuviera, ¿qué más da? Vivirá en una casa grande, tendrá todo lo que necesite y tú cumplirás con tu deber. Lo importante es el apellido y la fortuna que lo respalda. El resto son detalles insignificantes. Mateo se quedó en silencio, derrotado. El aroma rancio del café frío le pareció una metáfora de su propia vida, algo que alguna vez prometió calidez y energía, ahora reducido a un residuo amargo. Se sentía atrapado en una red tejida por la ambición de su madre, un matrimonio que no era más que una transacción comercial, un sacrificio inevitable. Sabía que doña Isabel no cedería. Durante años siempre había conseguido lo que quería, incluso si eso significaba pisotear la felicidad de los demás. Días después se organizó el encuentro oficial entre las dos familias en la imponente finca de los de la Vega, a las afueras de Sevilla. Al ver a Clara por primera vez, Mateo sintió que el corazón se le encogía aún más. La joven estaba sentada en un sofá de brocado con una calma casi irreal. Su cabello, largo y oscuro como el azabache, caía liso sobre sus hombros. Su sonrisa era dulce, casi infantil, pero había algo extraño en la mirada. Un brillo febril, una fijeza que resultaba difícil de interpretar, como si viera un mundo que nadie más podía percibir. Su padre, don Alejandro, un hombre corpulento de rostro severo, la presentó con un tono que mezclaba orgullo y una extraña resignación. Esta es mi única hija, Clara. Es un alma sensible. Durante la conversación, Clara apenas habló. Se limitaba a sonreír y a sentir, pero sus ojos vagaban por la estancia, deteniéndose en objetos al azar, un jarrón de porcelana, una lámpara de araña, la mano de su padre. En un momento dado, mientras doña Isabel y don Alejandro discutían los términos del contrato nupcial como si negociaran la fusión de dos empresas, Clara se giró hacia una maceta y le susurró algo a la planta. Mateo sintió un escalofrío. La verdad de los rumores le golpeó con la fuerza de una bofetada. Realmente podría pasar el resto de su vida con alguien así. Sin embargo, justo cuando la reunión terminaba y se disponían a marcharse, ocurrió algo que lo descolocó por completo. Mientras se despedía, Clara lo miró directamente a los ojos. Por un instante aquel brillo extraño desapareció,
reemplazado por una lucidez tan afilada y penetrante que sintió que leía hasta el último de sus pensamientos. Luego, con una voz suave pero perfectamente clara, le dijo: ¿Sabes realmente lo que estás haciendo? Aquella frase resonó en su cabeza durante todo el camino de vuelta a casa. ¿Qué había querido decir? ¿Era Clara consciente del plan que se tejía a su alrededor? ¿O había sido solo una de sus divagaciones sin sentido? Esa pregunta se convirtió en una espina clavada en su mente, la primera de muchas dudas que empezarían a roer los cimientos de su resignación. La boda se celebró unas semanas después. Fue un evento desprovisto de toda alegría. No hubo una ceremonia ostentosa en la Catedral de Sevilla, ni una fiesta grandiosa. Solo un acto rápido y aséptico en el registro civil, con un puñado de familiares como testigos. Mateo, embutido en un traje oscuro que le sentía como una armadura, intentó esbozar una sonrisa para el fotógrafo, pero el gesto se sintió forzado, una máscara de cartón para ocultar su desconcierto y su amargura. Clara, a su lado, parecía estar en su propio mundo. Su expresión era serena, casi demasiado. Sus ojos, normalmente llenos de ese brillo inquietante, ahora parecían vacíos, como si estuviera observando una escena lejana en la que ella no era más que una espectadora. Cuando el funcionario pronunció sus nombres y les pidió que firmaran, la mano de Clara no tembló. Firmó con una caligrafía perfecta, casi mecánica. Para Mateo, cada trazo de su pluma era el sonido de una celda cerrándose. Tras la ceremonia, se mudaron a un piso nuevo que la familia de la Vega había dispuesto para ellos en el centro de Madrid, un gesto para alejar a la pareja del círculo social sevillano y sus posibles cotilleos. El apartamento era enorme, un espacio de diseño minimalista con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Pero para Mateo, el lugar se sentía frío y ajeno, un reflejo perfecto de la relación que estaban obligados a empezar. El primer día de convivencia, Mateo se despertó temprano. Abrió la puerta de su habitación y encontró a Clara ya sentada en la mesa del comedor, sosteniendo una taza de tila entre sus manos. La luz del alba entraba a raudales, iluminando su rostro pálido. «Buenos días», dijo él, más por costumbre que por otra cosa. Clara levantó la vista y le dedicó una de sus sonrisas dulces y vacías. «Buenos días», respondió. No hubo nada más. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Con el paso de los días, Mateo se convenció de que los rumores eran ciertos. Clara hacía cosas que escapaban a toda lógica. Una noche la encontró en el salón, manteniendo una conversación animada con un oso de peluche que había traído de su antigua casa. Cuando le preguntó qué hacía, ella simplemente sonrió y dijo: «Se llama Bruno. Es un buen amigo, siempre escucha». En otra ocasión, la sorprendió riendo a carcajadas mientras miraba una pared en blanco. Sin embargo, detrás de ese comportamiento errático, algo empezó a llamar la atención de Mateo. Clara siempre le sonreía de una manera cálida y genuina, aunque apenas cruzaran palabra. A veces le ofrecía pequeños gestos de amabilidad sin que él los pidiera. Si llegaba del trabajo con el rostro contraído por el cansancio, encontraba un vaso de agua fresca esperándole en la mesa. Si se le caía algo, ella era la primera en agacharse a recogerlo. Eran detalles minúsculos, pero constantes. Una tarde, mientras Mateo ordenaba unos documentos en el balcón, vio a Clara sentada en un pequeño banco mirando el cielo. Parecía tan en paz, tan ajena a todo, como si el bullicio de Madrid no existiera para ella. La curiosidad, más fuerte que su incomodidad, le impulsó a acercarse. «¿Qué miras?», le preguntó. Clara no se giró. «Las nubes», respondió con su voz suave. «Siempre están cambiando de forma, pero nunca dejan rastro. Como nosotros, ¿no crees?». Mateo se quedó sin palabras. Aquella reflexión, tan simple y a la vez tan profunda, no encajaba con la imagen que tenía de ella. En esa mujer supuestamente loca, había destellos de una sabiduría inesperada, una percepción del mundo que le desconcertaba. Empezó a preguntarse si la locura de Clara era realmente lo que parecía o si había algo más, algo que se le escapaba. Un día, mientras buscaba un libro en la estantería, encontró por casualidad un antiguo diario de Clara. Dudó un instante sintiéndose un intruso, pero la necesidad de entender era demasiado fuerte. Lo abrió y empezó a leer.
Las páginas estaban llenas de poemas y reflexiones de una lucidez asombrosa. Hablaban de soledad, de la presión de ser perfecta, del miedo a no ser amada por quien era. No había ni rastro de la mujer incoherente que veía a diario. Aquella noche, mientras cenaban en silencio, Mateo no podía dejar de mirarla. Cuando Clara terminó, recogió su plato y al pasar a su lado, le tocó el brazo suavemente. Gracias por la cena, Mateo, dijo, y en su voz había una sinceridad que le atravesó. Él la observó sintiendo por primera vez que había algo terriblemente injusto en la situación. La mirada de Clara no era vacía como de costumbre. Esta vez sus ojos estaban llenos de una emoción que no supo descifrar, había ternura, preocupación y algo más, algo oculto tras un velo de tristeza. ¿Estaba realmente loca o había algo que le ocultaba a todo el mundo? Mateo empezó a investigar discretamente sobre su pasado, pero la información era escasa. La familia de la Vega había construido un muro de silencio a su alrededor. Sin embargo, una cosa era cada vez más clara para él: Clara no era la persona superficial y desequilibrada que le habían descrito. Detrás de su extraña fachada, había un ser humano con un corazón genuino y una capacidad de sacrificio que empezaba a conmoverle. Los días se convirtieron en semanas, y la vida con Clara se volvió un laberinto de confusión para Mateo. Por un lado, empezaba a ver que había algo anómalo en su comportamiento, una disonancia entre la fachada que mostraba al mundo y la persona que intuía cuando estaban solos. Por otro, la presión de su madre no cesaba. Doña Isabel llamaba constantemente exigiendo saber si todo iba según lo planeado, si Mateo se estaba ganando la confianza de don Alejandro. A veces incluso se presentaba en el piso de Madrid sin avisar, con la excusa de visitarlos, pero sus ojos evaluadores recorrían cada rincón, asegurándose de que la farsa matrimonial se mantenía intacta. Una noche, después de una jornada particularmente dura en la oficina, lidiando con las crecientes deudas de la empresa familiar, Mateo llegó a casa agotado y frustrado. Encontró a Clara sentada en el sofá, leyendo un libro con la lámpara arrojando una luz cálida sobre su figura. La mesa del comedor estaba puesta. Al oírle entrar, ella levantó la vista y le sonrió. «Ya has vuelto», dijo con su voz queda. «He preparado tortilla de patatas». Mateo dejó escapar un largo suspiro, intentando calmar el nudo de ansiedad en su estómago. Sabía que Clara no tenía la culpa de sus problemas, pero no podía evitar sentir una oleada de resentimiento hacia todo lo que ella representaba, su falta de libertad, su vida hipotecada. Dejó caer su maletín en el sofá y se desplomó en una silla frente a ella. «Estoy cansado», murmuró, más para sí mismo que para ella. Clara se levantó sin decir palabra y fue a la cocina. Regresó instantes después con una copa de vino tinto y la colocó en la mesa, frente a él. «Esto te ayudará», dijo con la misma sonrisa serena de siempre. Mateo la miró perplejo. ¿Por qué era siempre tan amable? ¿Era esa su verdadera personalidad o formaba parte de esa locura de la que todos hablaban? Esa noche, después de cenar en un silencio denso, Mateo se miró al espejo del baño. Su rostro parecía el de un extraño, demacrado y con los ojos vacíos. Empezó a cuestionarlo todo, su relación, su matrimonio, incluso a sí mismo. «Me he equivocado», susurró a su reflejo. «¿Me he convertido en una herramienta de mi madre para conseguir dinero?» Recordó las palabras exactas de doña Isabel cuando le presentó el plan: «Es por tu futuro, hijo. La fortuna de los de la Vega puede ser nuestra». Esas palabras resonaban en su cabeza como un veneno que lentamente corroía su alma. Y lo peor era que al aceptar, se había convertido en un cómplice. Estaba usando a Clara, a esa mujer extraña pero bondadosa, como un medio para un fin, exactamente igual que su madre. Unos días más tarde el estrés y el agotamiento le pasaron factura. Mateo cayó gravemente enfermo con una fiebre alta que lo dejó postrado en la cama, incapaz de moverse. Clara, que normalmente parecía vivir en un mundo aparte, se transformó de repente. Se convirtió en una cuidadora incansable. No se separó de su lado ni un instante, asegurándose de que tomara sus medicinas a la hora, limpiando el sudor frío de su frente con paños húmedos e incluso masajeando sus piernas doloridas. Su presencia era constante, silenciosa pero increíblemente reconfortante. Una noche, mientras la fiebre lo hacía delirar,
Mateo abrió los ojos y la vio sentada en una silla junto a la cama, sosteniéndole la mano. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro, y por primera vez, no vio a una extraña, sino a un ángel guardián. El calor de su mano era real, su preocupación era palpable. Nunca habría pensado que alguien a quien todos consideraban loca pudiera mostrar una compasión tan profunda. Cuando la fiebre finalmente remitió, Mateo se sintió abrumado por un sentimiento de culpa y gratitud. Clara, la llamó con voz ronca. Ella se acercó. Lo siento. Clara lo miró, extrañada. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Por todo lo que he pensado de ti. Te juzgué. Te vi solo como un medio para salvar a mi familia. Nunca te vi como la persona que eres, con tus propios sentimientos. Pero ahora empiezo a verte de una manera diferente. Clara lo escuchó en silencio, y una leve sonrisa, esta vez teñida de melancolía, apareció en sus labios. Sabes, Mateo, yo nunca quise nada de ti. Yo solo quería vivir en paz. Esas palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. ¿Y si Clara no estaba loca? ¿Y si había algo más detrás de todo aquello? Una posibilidad empezó a tomar forma en su mente, una idea tan increíble que al principio le pareció absurda. ¿Y si todo era una actuación? ¿Y si esa supuesta locura no era más que una coraza para protegerse de un mundo que solo la veía como un premio, como una heredera millonaria? La idea se instaló en su cabeza, negándose a desaparecer. La mujer que le había cuidado con tanta devoción no podía ser la misma que hablaba con los muebles. Algo no encajaba, y estaba decidido a descubrir qué era. El silencio en el apartamento era espeso, solo roto por el suave murmullo del viento golpeando contra los cristales. Afuera, la noche de Madrid envolvía la ciudad en su manto de luces y sombras. Mateo estaba sentado en el salón, observando la taza de tila que se enfriaba sobre la mesa, su mente todavía dando vueltas a las palabras de Clara de hacía unos días: yo solo quería vivir en paz. Esa frase tan simple se había convertido en la llave que abría 1000 preguntas. De repente unos pasos suaves se acercaron desde la cocina. Clara apareció, llevando otra taza humeante en las manos. La dejó frente a Mateo y se sentó en el sofá de enfrente. Sus ojos, esa noche, parecían más afilados que nunca, cargados de una emoción contenida que resultaba casi dolorosa de mirar. Mateo, dijo Clara, su voz baja pero firme, desprovista de cualquier atisbo de la ensoñación habitual. Tenemos que hablar. Mateo se giró hacia ella, con el corazón latiéndole con fuerza. La expectación era casi insoportable. ¿Sobre qué? Clara tomó una larga bocanada de aire y lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo dejó sin aliento. Yo no estoy loca. La frase cayó en el silencio de la habitación como una piedra en un estanque. Mateo se quedó helado, incapaz de articular palabra. ¿Era una confesión? ¿O era otra de sus excentricidades? Pero la mujer que tenía delante no era la Clara de siempre. Su postura era erguida, su mirada, lúcida y directa. No había rastro de la fragilidad o la confusión que solía proyectar. Al ver la incredulidad en su rostro, Clara esbozó una sonrisa triste. Todo esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba su propio ser, mi comportamiento extraño, mi forma de hablar con objetos inanimados, las risas sin motivo, todo ha sido una farsa. Lo hice para protegerme. Clara comenzó a relatar su historia. Desde niña su familia la había tratado como un activo valioso, una pieza en su tablero de ajedrez social y financiero. Su padre, don Alejandro, un hombre de voluntad de hierro, siempre había intentado controlar cada aspecto de su vida, especialmente su futuro matrimonial. Quería que Clara se casara con alguien que pudiera aportar aún más prestigio y riqueza a la familia de la Vega. Pero Clara se negaba a ser un simple peón en ese juego. Ansiaba saber si alguien podría amarla por sí misma, no por su apellido o su cuenta bancaria. Fue entonces cuando ideó su estrategia: fingir una inestabilidad mental. Un plan arriesgado, pero que creía que alejaría a los cazafortunas y a los pretendientes interesados. Al principio solo lo hacía para evitar los matrimonios concertados que mi padre intentaba imponerme, continuó Clara, con la voz quebrada por la emoción.
Pero luego me di cuenta de que también era una forma de poner a prueba a la gente que me rodeaba. Quería saber quién se preocuparía de verdad por Clara, la persona, y no por la heredera de los de la Vega. Mateo la escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de rabia, dolor y una profunda admiración. Podía imaginar lo terriblemente sola que debía haberse sentido, obligada a vivir una mentira durante años, atrapada en una jaula de oro que ella misma había construido para protegerse. ¿Y por qué me lo cuentas ahora?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Porque cuando enfermaste, dijo Clara, y sus ojos se llenaron de lágrimas, vi en ti algo diferente. Cuidarte no fue una obligación, Mateo. Lo hice porque me importabas. Y cuando me pediste perdón, cuando admitiste que me habías juzgado, supe que tú no eras como los demás. O al menos esperaba que no lo fueras. Necesitaba saber la verdad. ¿Tú también estabas en esto solo por el dinero de mi familia? Las palabras de Clara lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Se sintió miserable. Porque al principio esa había sido exactamente su razón. No se había casado con ella por afecto, sino por obligación, por la fría conveniencia económica. Pero todo lo que había ocurrido desde entonces, sus pequeños gestos de bondad, su cuidado incondicional, habían cambiado algo dentro de él. Ya no la veía como un medio para un fin, sino como una mujer increíblemente fuerte que había sufrido en silencio. Al principio sí, confesó Mateo con una honestidad brutal que le dolió en el alma. Pero ya no. Clara, ya no. Se levantó, se acercó a ella y se arrodilló a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Clara, lo siento. He sido un cobarde y un egoísta. Dejé que mi madre me manipulara y te usé. Perdóname. Clara lo miró y en sus ojos vio un atisbo de esperanza. Le apretó la mano. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad?, susurró. Sin mentiras, sin presiones. Solo tú y yo. Mateo asintió lentamente, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Aunque sabía que el camino por delante sería complicado, por primera vez desde que todo aquello había comenzado, sintió que no estaba solo. Se quedaron así en silencio durante un largo rato, simplemente mirándose, comprendiéndose sin necesidad de palabras. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a despuntar tras las nubes, tiñendo el cielo de Madrid con una promesa de nuevos comienzos. A la mañana siguiente el sol entraba a raudales por los ventanales del apartamento, inundando el salón con una luz clara y vibrante. Mateo, sentado a la mesa del comedor, observaba el café recién hecho en su taza, pero su mente estaba lejos. La conversación de la noche anterior con Clara lo había cambiado todo. Su matrimonio ya no era una carga impuesta, sino una oportunidad. Una oportunidad de construir algo real con una mujer a la que ahora admiraba profundamente, una oportunidad de liberarse de la red de ambición y mentiras que su madre había tejido. Pero sabía que para empezar de nuevo primero tenían que cerrar el capítulo anterior. Tenían que enfrentarse a doña Isabel. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó a Clara, que estaba de pie junto a la ventana, observando el ajetreo de la ciudad. Ella se giró y le dedicó una sonrisa, pero esta vez era una sonrisa real, llena de fuerza y determinación. Más que nunca. No podemos construir nuestro futuro sobre los cimientos de sus mentiras. Ese mismo día viajaron a Sevilla. El aire denso y cargado de la ciudad andaluza se sintió opresivo en cuanto salieron de la estación de Santa Justa. Al llegar a la casa familiar, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Doña Isabel los recibió con una sorpresa mal disimulada, que rápidamente ocultó tras su habitual máscara de elegante cortesía. ¡Qué sorpresa, hijos! ¿A qué se debe esta visita inesperada?, preguntó, su tono meloso pero lleno de una sospecha apenas velada. Madre, tenemos que hablar, dijo Mateo con una firmeza que la descolocó. Se sentó en el sofá sin esperar a que lo invitaran, un gesto de desafío que no pasó desapercibido. Clara se sentó a su lado, su presencia tranquila pero sólida como una roca. Doña Isabel los observó, sus ojos entrecerrándose al percibir que algo fundamental había cambiado. Madre, sé por qué me obligaste a casarme con Clara. Fue por el dinero de su familia. Para salvar nuestro negocio, empezó Mateo sin rodeos. Doña Isabel soltó una risita nerviosa.
Hijo, no seas dramático. Fue por tu bien, por asegurar tu futuro. Eso es mentira, la interrumpió Mateo, su voz resonando en el silencioso salón. Fue por tu ambición. Y usaste a una persona inocente para conseguirlo. Pero hay algo que no sabías. Clara no es la mujer que tú crees. No está loca. Todo fue una farsa para protegerse de gente como nosotros, gente que solo ve cifras en lugar de personas. La sorpresa en el rostro de doña Isabel fue genuina. Sus ojos se abrieron de par en par y su mirada se clavó en Clara, que le devolvió una sonrisa serena y casi compasiva. Así que todo ha sido una comedia, siseó doña Isabel, su elegancia resquebrajándose para revelar la fría furia que había debajo. ¿Una pequeña treta para reírte de nosotros? No fue para reírme de nadie, respondió Clara con calma. Fue para sobrevivir. Y gracias a ello descubrí que Mateo, a pesar de todo, es un buen hombre. Un hombre al que tú has intentado corromper. La discusión se agrió. Doña Isabel, acorralada, recurrió a los insultos y al chantaje emocional, pero sus palabras ya no tenían poder sobre Mateo. Por primera vez en su vida, se sentía libre de su influencia. Se acabó, madre, dijo finalmente poniéndose de pie. Clara y yo nos vamos. Empezaremos una vida juntos, lejos de ti y de tu veneno. Renuncio a la empresa, a la herencia, a todo. Prefiero ser pobre y libre que vivir un día más como tu marioneta. Dejaron a doña Isabel en medio del salón, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. Al salir de aquella casa, Mateo sintió como si se quitara un peso de encima que llevaba cargando toda su vida. Se mudaron a un pequeño apartamento en Valdemar, un tranquilo pueblo costero en Cantabria, lejos de las presiones y las manipulaciones de sus familias. La vida era sencilla, incluso austera en comparación con lo que habían conocido, pero estaba llena de una paz que ninguno de los dos había experimentado antes. Mateo encontró trabajo en una pequeña empresa local de arquitectura, y Clara empezó a dar clases de literatura en el instituto del pueblo. Meses después, les llegaron noticias de Sevilla. La empresa de la familia de Mateo, sin el esperado rescate financiero de los de la Vega, se había declarado en bancarrota. Doña Isabel, que había basado todo su estatus social en la alianza con la poderosa familia de Clara, perdió toda su influencia y se vio sumida en deudas. Don Alejandro, furioso por el engaño y el escándalo, cortó toda relación con ella. Fue una caída silenciosa pero devastadora. Mateo y Clara nunca se alegraron de su desgracia, pero entendieron que era la consecuencia inevitable de una vida construida sobre la codicia. Para ellos la mejor venganza era simplemente vivir felices, libres de las ataduras del dinero y la ambición ajena. El cielo de aquella tarde sobre el Cantábrico era una obra de arte, teñido de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en el mar en calma. El aire fresco traía consigo el olor salino de las olas. Mateo y Clara estaban sentados en un sencillo banco de madera frente a la playa, disfrutando de la quietud del atardecer. No hablaban mucho, las palabras a menudo sobraban entre ellos. Les bastaba con estar el uno al lado del otro sintiendo el calor de sus manos entrelazadas, para saber que habían encontrado su lugar en el mundo. El suyo había sido un viaje tortuoso, un camino que empezó con un pacto frío y calculador, pasó por el engaño y el sacrificio, y finalmente los condujo a la armonía. Su relación ya no trataba sobre fortunas o apellidos, sino sobre un amor que había nacido de la comprensión y el respeto mutuo. Mateo se giró para mirar a Clara, que sonreía mientras observaba una gaviota sobrevolar las olas. La mujer que tenía a su lado ya no era la extraña inestable de la que se había compadecido, ni la víctima a la que había querido proteger. Era su compañera, una mujer fuerte, inteligente y llena de una bondad que lo había transformado. Se dio cuenta de que el verdadero amor no provenía de la riqueza material ni de las presiones sociales, sino de un corazón sincero dispuesto a ver más allá de las apariencias. Clara, la llamó en voz baja. Ella se volvió, sus ojos brillando con una luz suave. Sí. Solo quería darte las gracias, dijo Mateo, su voz más profunda de lo habitual. Me has enseñado muchas cosas. Me has hecho una persona mejor. Clara sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Nos hemos salvado el uno al otro, susurró.
Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Mateo y Clara supieron que su historia había llegado a su verdadero comienzo. Meses después de su partida, Clara decidió enfrentarse a su propio pasado. Escribió una larga carta a su padre, don Alejandro, explicándole que ya no tenía miedo de vivir según sus propias reglas y que había encontrado la felicidad en sus propios términos, no en los que él había dictado. La respuesta nunca llegó, pero para Clara, eso ya no importaba. Había recuperado su voz y su vida. Una mañana soleada, varios meses después de mudarse a Valdemar, decidieron dar un paseo por un parque cercano. El aire era fresco, los pájaros cantaban y las flores del jardín público desprendían un aroma dulce. Clara llevaba su pequeño cuaderno, donde a menudo escribía poemas y relatos cortos. Mateo una cámara sencilla para capturar los momentos de belleza cotidiana que ahora apreciaba tanto. ¿En qué piensas?, le preguntó él, mientras la fotografiaba sentada bajo un roble centenario. Clara levantó la vista de su cuaderno y sonrió. En el próximo capítulo, respondió. Y estoy deseando escribirlo contigo. Siguieron caminando, hablando de sus sueños para el futuro. Sabían que la vida no siempre sería fácil, pero también sabían que se tenían el uno al otro para enfrentar cualquier desafío que viniera. La historia termina con ellos dos, caminando por la orilla de la playa al anochecer, sus manos firmemente unidas. El cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, símbolos de un nuevo comienzo lleno de esperanza. Ya no estaban atados a un pasado tóxico, sino